El pasado mes de febrero ocurrió algo histórico aquí en España. Fue grabada por primera vez una nueva especie de carnívoro en España, el chacal dorado. Y como hace un par de meses hemos estado en Nepal y hemos tenido la suerte de poder disfrutar de ellos, pues hemos pensado que era una buena idea hacer un vídeo hablándoos un poquito acerca de la especie. Así que vamos a contaros ahora las implicaciones que tiene su llegada a España. Históricamente, esta especie ha tenido un rango de distribución amplísimo, estando presente desde el este de Europa hasta la parte más oriental de Asia, encontrándose por ejemplo en Tailandia o China. Y en los últimos años, a diferencia de otras especies de mamíferos que han estado en regresión, esta ha sufrido un proceso de expansión brutal. No se sabe muy bien a qué se debe, podría ser a alteración del hábitat, a la ausencia de depredadores como el lobo, o a unos inviernos más cálidos y más cortos a lo largo de toda Europa. Esto ha propiciado que llegue a zonas como Noruega e incluso se reproduzca en Alemania, los Alpes y posiblemente en Francia. Para que os hagáis una idea de lo que os estamos hablando, el chacal dorado es un mesodepredador perteneciente a la familia de los cánidos, como lo son por ejemplo el zorro o el lobo ibérico. Y dentro de esto pertenece al género Canis, como por ejemplo el coyote o también nuestro querido lobo ibérico. Estamos hablando de unas medidas, para que lo visualicéis, de unos 15 kilos de peso y una altura máxima hasta la cruz, que es el punto entre los hombros, de unos 40 centímetros. Esto son unas medidas muy similares a un lince ibérico. Sin embargo, el lobo ya es un animal bastante más grande y hablamos de unos 40 kilos de peso medio y unos 70 centímetros de altura hasta la cruz de los hombros. Durante nuestro viaje a Nepal tuvimos la oportunidad de visitar una reserva de antílope negro o indio o blackback, en la cual pudimos observar cómo allí el chacal dorado era su principal depredador. De hecho, es que encontramos unos huesos, unos restos de depredación roídos por el chacal dorado. Y además pudimos documentar cómo reaccionaban los blackback ante la presencia del chacal dorado. La etología de la especie se ve altamente influenciada por el hecho de que son animales altamente sociables. De hecho, suelen vivir en pareja o esta pareja alfa acompañada de ayudantes. De hecho, durante nuestro viaje pudimos observar 6 individuos que iban siempre en pareja. La comunicación de estos cánidos se lleva a cabo de distintas maneras. Una de ellas son las vocalizaciones. Tienen un amplio rango, muchas veces son chillidos, aullidos, los propios gruñidos. También los marcajes son muy importantes. Ellos marcan con sus orines, con las heces, también con rascaduras. Y no nos podemos olvidar del lenguaje corporal, en ello es muy importante. Un claro ejemplo y muy fácilmente observable es la cola. Los movimientos y las posiciones de la cola son un gran indicador de lo que están queriendo expresar. Vale, ahora que ya os hemos introducido un poco a esta especie, vamos a ver qué implicaciones tiene su llegada a España. Lo primero de todo, ¿es una especie autóctona, exótica o exótica invasora? Bueno, pues estos términos, de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, quieren decir lo siguiente. Una especie autóctona es una especie que se encuentra dentro de su área natural y de dispersión potencial, y esto es sin la directa o indirecta introducción por parte de las personas. Una especie exótica es aquella que aparece fuera de su área natural o de dispersión potencial, y ha sido traída de forma directa o indirecta por el ser humano. Y por último, una especie exótica invasora es cuando, aparte de lo anterior, es un agente de cambio y amenaza para la diversidad biológica nativa. Por tanto, al chacal dorado se le debe considerar como una especie autóctona, ya que ha llegado a España por sus propios medios. De hecho, el caso de este cánido es súper parecido al del bisón europeo, que llegó a la península ibérica hace poquísimo tiempo. Hace unos 70 años, viniendo desde Francia, pasó por Navarra y el País Vasco, y esto es prácticamente el mismo recorrido que hizo el primer ejemplar de chacal dorado, que fue atropellado en esa zona. En cuanto a su papel como depredador, pasaría a formar parte de la comunidad de depredadores ibéricos. Estaría en una zona intermedia, un poco por debajo del lince ibérico, y aquellas especies que sean más fuertes y grandes que él, como lo son los linces o los lobos, limitarían la presencia de los chacales. También tendría que tener cuidado de las águilas reales, ya que podrían alimentarse de sus crías como ya lo hacen de animales de un tamaño parecido como son zorros o tejones.
Y en cuanto a su relación con depredadores y presas de menor tamaño, como pueden ser meloncillos o conejos, lo que va a hacer es ayudar a equilibrar estas poblaciones y sanearlas, ya que va a eliminar los ejemplares como buen depredador, aquellos ejemplares que están más enfermos o que tienen malformaciones que no aportan nada a la supervivencia de las especies. El papel como depredador del chacal dorado es especialmente interesante en aquellas zonas degradadas donde no hay espacio suficiente para que pueda haber especies de depredadores más grandes, como lo son los linces o los lobos, que necesitan áreas muy grandes para poder sobrevivir. En estas áreas más degradadas, como pueden ser pequeñas zonas cercanas a núcleos urbanos donde hay sobrepoblaciones de jabalíes o de conejos, ayudaría a cubrir al menos de manera parcial el papel de otros depredadores. Aparte del ya mencionado papel en los ecosistemas del chacal como depredador, cumple con otras funciones. Por ejemplo, es un gran dispersor de semillas. Hemos visto que parte de su dieta es vegetal, se alimenta de frutos, defeca estas semillas y está ayudando a la diversidad de estas especies frutales. Asimismo, excava madrigueras y estas podrían llegar a ser utilizadas por otras especies, como zorros, tejones, anfibios y reptiles. Y no sería descabellado imaginarnos una relación entre chacales dorados y tejones aquí en la península ibérica como la que sucede en Norteamérica entre coyotes y tejones. Allí acostumbran a cazar juntos en épocas en que los recursos tróficos son más escasos, como es durante el verano. Una de las cuestiones que más preocupa a algunos conservacionistas en España es la posible hibridación entre el lobo ibérico y el chacal dorado. La realidad es que los lobos y los chacales ya coexisten en muchas partes del mundo, como por ejemplo en el subcontinente indio o en el este de Europa, y de momento no se ha detectado su hibridación. Recientemente, eso sí, se ha detectado en Bulgaria un híbrido entre chacal y perro. Y más alejados de nosotros, al otro lado del charco, en Estados Unidos, ha ocurrido hibridación entre coyotes y lobos. En estos casos las hibridaciones están asociadas a escenarios de ecosistemas muy degradados, donde hay una población mínima de una o de las dos especies, por lo que antes de extinguirse, la vida, como siempre tiende a perpetuarse, se reproducen con sus parientes más cercanos para sobrevivir. Si ocurriese la hibridación de los lobos ibéricos con los chacales, solo nos estaría demostrando el mal estado de nuestros montes. Pero, ¿es mala la hibridación? Nosotros mismos nos hemos cruzado en el pasado con los neandertales, y el lince ibérico se ha cruzado en el pasado reciente con el lince boreal, lo que le ha ayudado a mejorar su genética. ¿Acaso tenemos el derecho de decidir el purismo de las especies e impedir que se crucen para que perdure de manera artificial una especie tal y como la queremos? En el marco actual de pérdida de biodiversidad a nivel mundial, el chacal dorado ha llegado a nuestro territorio para enriquecerlo, para aportar biodiversidad y equilibrio. Como veis, es una especie que puede brindarnos una gran oportunidad para mejorar la funcionalidad y también los procesos dentro de nuestros ecosistemas, pero su llegada no está exenta de desafíos. Está en su naturaleza depredadora el riesgo de generar conflictos entre humanos y animales al poder alimentarse ocasionalmente de animales domésticos como pueden ser gallinas y ovejas. Tenemos en nuestra mano el tomarnos este hecho histórico como una amenaza o como una oportunidad. Si aplicamos una correcta ordenación del territorio y medidas preventivas, seremos capaces de coexistir no solo con los chacales, sino con el resto de nuestra amada fauna ibérica.